Conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. Unamos nuestras voluntades en la búsqueda de la excelencia. El silencio no es solo un muro, es un detector de mentiras natural. Cuando decides voluntariamente retirarte del ruido social, empiezas a notar algo fascinante. La gente revela quién es realmente cuando no intentas dirigirlos con tus propias palabras. En la filosofía estoica, la observación de la naturaleza humana es vital para navegar el mundo con sabiduría. Cuando guardas silencio en una habitación llena de gente, te vuelves invisible para sus egos, pero te conviertes en un observador omnisciente. Verás cómo las personas buscan desesperadamente validación, cómo exageran sus logros para ocultar sus inseguridades y cómo critican a otros para sentirse superiores. El ruido es la máscara, el silencio es el bisturí que la retira. Epicteto nos recordaba que debemos ser como los banquetes de los sabios, comer en silencio y observar las costumbres de los demás para aprender qué imitar y qué evitar. Consejo práctico. En tu próxima reunión social o de trabajo, imponte el reto de hablar un 50% menos de lo habitual. Observa el lenguaje corporal de los demás. Nota quién se pone nervioso con tu falta de respuesta. Nota quién intenta manipularte con adulaciones. Tu silencio crea una presión atmosférica que obliga a los demás a mostrar su verdadera cara. El hombre que calla posee el espejo donde todos los demás terminan por reflejar su propia desnudez espiritual. No juzgues, solo observa. Recopila datos. En la guerra de la vida, la información es poder, y el silencio es el mejor recolector de inteligencia que existe. Ninguna obra monumental, ningún pensamiento que haya cambiado la historia, nació en medio de un mercado ruidoso. El fuego del genio requiere el oxígeno del aislamiento sonoro. Los estoicos llamaban a esto apapatheia o ataraxia, un estado de tranquilidad donde el alma está libre de las perturbaciones del mundo exterior. Para Séneca, el retiro no era una huida, sino una expedición hacia el interior de uno mismo. Cuando apagas el ruido del mundo, finalmente puedes escuchar la frecuencia de tu propia razón. En el silencio absoluto, las distracciones mueren y los problemas complejos empiezan a desmoronarse bajo el peso de una concentración ininterrumpida. La mayoría de las personas le temen a la soledad y al silencio porque es en ese vacío donde se encuentran con sus propios demonios, con sus arrepentimientos y con la vacuidad de sus vidas. Pero tú, como buscador de la mente de mármol, debes abrazar ese vacío. El silencio es el espacio donde el carbón de tu intelecto se comprime hasta convertirse en diamante. Si quieres resolver un problema que te atormenta, si quieres planificar tu ascenso al éxito, debes aprender a desconectarte de la red de ruido global. Crea bloques de tiempo donde el silencio sea total, sin música, sin podcast, sin la voz de nadie más que la de tu propia conciencia. Es en esa oscuridad sonora donde las ideas más brillantes empiezan a brillar como estrellas. El mundo moderno quiere que tengas miedo de estar solo con tus pensamientos. El estoicismo te enseña que ese es el único lugar donde eres verdaderamente libre. No permitas que el ruido ajeno mutile tu capacidad de pensar por ti mismo. Existe una paradoja en la psicología humana. Nos sentimos atraídos por lo que no podemos descifrar de inmediato. El hombre que habla demasiado se vuelve predecible, vulgar, agotador. Sus fronteras son claras y por lo tanto fáciles de asediar. Pero el hombre que guarda silencio proyecta una sombra de misterio que la gente confunde con profundidad y autoridad. Esto es lo que llamamos la carisma de la sombra. En la antigua Roma, los senadores más respetados no eran necesariamente los que daban los discursos más largos, sino aquellos cuya presencia inspiraba respeto sin necesidad de abrir la boca. Marco Aurelio entendía que la gravedad de carácter se construía en la economía del lenguaje. Tu silencio actúa como un imán. Al no entregar tus pensamientos de forma gratuita, obligas a los demás a esforzarse por ganarse tu atención. Consejo práctico. Practica la mirada tranquila. Cuando alguien te hable,
Escúchalo con total atención, pero no te apresures a asentir o a decir palabras de relleno como entiendo o claro. Solo mira. Ese silencio atento es interpretado por el subconsciente del otro como una señal de estatus superior. El que necesita hablar para llenar el espacio es el que tiene miedo al juicio. El que calla demuestra que no tiene nada que demostrar. En el silencio, tu valor percibido aumenta. Te vuelves una montaña y la gente no le grita a la montaña, la contempla en silencio. Cada palabra que pronuncias es un gasto de energía vital. Los estoicos veían el alma como un recurso limitado que debía gestionarse con la precisión de un administrador de tesoros. Cuando entras en discusiones inútiles, cuando intentas convencer a alguien que no quiere aprender, o cuando chismeas sobre la vida de otros, estás desperdiciando tu fuego interno en calentar el aire. Estás alimentando a los parásitos del ruido con tu propia sustancia. Zenón decía que nada es más hostil para el progreso que la verbosidad. Cada vez que explicas tus proyectos a personas que no están involucradas en ellos, robas energía a la ejecución para dársela a la fantasía. Al hablar de lo que vas a hacer, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, como si ya lo hubieras logrado, y eso mata el hambre necesaria para el trabajo real. La Tishina es tu sistema de ahorro de energía. Si guardas tus planes en el hermetismo de tu mente, la presión interna crece. Esa presión es la que te empujará a actuar cuando el camino se ponga difícil. Deja de buscar la validación externa a través del habla. El aplauso que recibes por lo que vas a hacer es una droga que te debilita. Séneca aconsejaba: cultiva tu propio jardín en silencio. Deja que los resultados griten por ti. El hombre de mármol no anuncia la construcción de su monumento. Simplemente lo revela cuando está terminado y es imposible de ignorar. Protege tu energía como si fuera tu vida, porque en última instancia lo es. La mayoría de los hombres mueren dejando tras de sí solo un rastro de ruido que el viento de la historia borra en un instante. Sus vidas fueron una serie de quejas, promesas incumplidas y palabras vacías. Pero el hombre que ha abrazado la disciplina del silencio construye algo diferente. Construye un monumento de acciones. Los estoicos no medían la grandeza por lo que un hombre decía de sí mismo, sino por el peso de su presencia y la firmeza de sus actos bajo presión. Imagina tu vida como una escultura de mármol. Cada vez que guardas silencio cuando podrías haberte quejado, cada vez que actúas en lugar de hablar sobre tus planes, estás dando un golpe de cincel preciso sobre la piedra. El silencio es lo que da forma a la virtud. Epicteto decía que el sol no necesita de discursos para brillar, simplemente brilla y calienta. De la misma manera, tu carácter debe ser tan evidente que las palabras resulten redundantes. Consejo final. Empieza a vivir para la posteridad, no para el aplauso inmediato. El aplauso es ruido, el respeto es silencio. Cuando eres una persona de pocas palabras, pero de acciones inquebrantables, creas una leyenda personal. La gente recordará cómo te mantuviste firme en la tragedia sin emitir un lamento. Recordarán cómo resolviste problemas mientras otros perdían el tiempo discutiendo. Tu silencio será el marco dorado que resalte la obra maestra de tu existencia. Al final, cuando el tiempo nos reclame a todos, lo único que quedará será el eco de tu fuerza. Haz que ese eco sea puro, profundo y eterno. No dejes que tu boca sea el sepulcro de tu potencial. Deja que tu vida sea el discurso más potente jamás pronunciado. Hemos recorrido los pasillos oscuros y majestuosos del silencio. Has aprendido que tu lengua puede ser tu peor enemigo o tu aliado más fiel, dependiendo de quién sostenga las riendas, tu ego o tu razón. La Tishina no es un estado de pasividad, es un estado de alerta máxima. Es el arco tensado antes de que la flecha cruce el aire. Es el cemento que une las piedras de tu fortaleza interior. A partir de hoy, mira el mundo con ojos nuevos. Cuando salgas ahí fuera y te encuentres con el vendaval de la mediocridad, con las provocaciones y el caos, recuerda que tienes un arma secreta. No tienes que participar en la cacofonía.
tienes el poder de retirarte a tu ciudadela de mármol en cualquier momento. El silencio te otorga una ventaja injusta sobre aquellos que no pueden controlar sus impulsos. Mientras ellos se desangran en palabras, tú te fortaleces en la quietud. No temas al vacío, no temas a la soledad que trae el silencio. Es en ese vacío donde nacerá el hombre que estás destinado a ser. Un hombre de acero, un hombre de principios, un hombre de mente de mármol. La eternidad no escucha los gritos, solo reconoce la huella de los que caminaron con paso firme y labios sellados. Ve ahora, sal al mundo y conviértete en la tormenta que no necesita trueno para demostrar su poder. Sé el fuego que arde en silencio, consumiendo todo lo innecesario, hasta que solo quede la esencia de tu voluntad. Tu camino acaba de empezar, y el silencio será tu guía más leal. Recuerda, el mundo le pertenece a quien sabe callar, porque solo él tiene el poder de escuchar la verdad. Mantente firme, mantente en silencio, mantén tu mente de mármol.